Hola a todos queridos amigos. Hoy continuamos con la historia llena de emociones de esta pequeña familia en las montañas, un lugar donde detrás de las sonrisas tranquilas se esconden secretos que hacen que el corazón del espectador no pueda quedarse quieto. Probablemente no imaginarán que, en medio de esos días aparentemente tranquilos, Huyen guarda una gran alegría, pero también un miedo, una ansiedad y una tensión que la ahogan. Un secreto, una nueva vida, una pregunta que con solo ser pronunciada podría cambiar todo en esta pequeña casa. Y esta mañana, cuando Huyen se despertó en los brazos de Ye y el suave respiro de Maya, todo parecía normal, pero de repente todo comenzó a tomar un giro completamente diferente. Un apuro, un momento de prisa y un secreto que Huyen debe ocultar con todo su ser antes de que llegue el momento especial para compartirlo con Ye. ¿Qué les espera por delante? ¿Podrá guardar este secreto por mucho tiempo? ¿Y si Ye descubre la verdad antes de que Huyen tenga la oportunidad de hablar? ¿Qué pasará? Sigan con nosotros porque la historia de hoy seguramente no los dejará despegar la vista. Por la tarde, el sol suave cubría la región montañosa, envolviendo en silencio la pequeña casa de Huyen y Ye. El aroma a humo de la cocina se mezclaba en el aire mientras el viento soplaba a través del alero, creando una paz que Huyen sentía que había perdido hacía mucho tiempo. Pero hoy, dentro de esa calma había una corriente subterránea difícil de describir. Su cuerpo llevaba varios días enviándole señales extrañas, mareos suaves, cansancio repentino y sobre todo ese cambio que solo las mujeres pueden sentir. Huyen se encontraba frente a la ventana, su mano descansando suavemente sobre su vientre como un reflejo natural. Un presentimiento cruzó su mente, un presentimiento que hizo que su corazón se sintiera cálido y a la vez tembloroso. De repente en su cabeza resonó la pregunta que había hecho tímidamente a Ye la noche anterior, cuando ambos yacían juntos bajo la luz tenue de la lámpara amarilla. Si te doy un príncipe, ¿serías feliz, Ye? Se sorprendió un poco luego, sonrió dulcemente como la montaña después de la lluvia. Se giró, la abrazó y su voz cálida dijo: «Feliz, estaría tan feliz que lloraría. Solo quiero que estés bien, yo me encargaré de todo». Esas palabras hicieron que Huyen se sintiera feliz, pero ahora cuando su cuerpo hablaba por sí mismo, sentía un temblor leve, una pregunta que aún no se atrevía a responder. ¿Estoy realmente embarazada? Esta mañana Ye se fue a trabajar temprano. En casa solo quedaban Maya y Bibi, corriendo por el jardín con las risas claras de la niña, mezclándose con los pequeños ladridos del perro, creando una melodía que alegraba el corazón. Huyen salió al umbral de la casa viendo a Maya girar con su viejo vestido, antes de salir corriendo detrás de Bibi. Esa escena hizo que su corazón se suavizara. Y en ese momento una pregunta surgió en su mente, aunque aún no estaba segura si debía decirla o no. «Maya, ven aquí un momento. Mamá tiene una pregunta». Maya corrió hacia ella inmediatamente con los pies sucios y los ojos brillando como dos estrellas. «Sí, mamá». Huyen acarició el suave cabello de su hija. Respiró profundamente y luego preguntó: «Sí, mamá tiene un bebé. ¿Me ayudarías a cuidar de él?» Maya la miró sorprendida. Luego sonrió como una flor que se abre bajo el sol y dijo riendo: «Claro que sí. Voy a cantar para el bebé y le enseñaré a jugar con los muñecos. El bebé tiene que dormir junto a mí». Aunque sus palabras eran inocentes, Huyen sintió una emoción profunda en el pecho, algo que no podía explicar. Abrazó a Maya sintiendo el calor pequeño que siempre había sido su mayor fuente de fuerza durante todos estos años. Pero cuando Maya volvió a jugar, la sonrisa de Huyen comenzó a desvanecerse. Se sentó en el umbral mirando al horizonte con la mirada perdida. Un miedo silencioso se apoderó de su mente. ¿Si realmente estuviera embarazada? ¿Qué significaría eso? ¿Una nueva felicidad? ¿Un regalo para Ye y para toda esta pequeña familia? ¿O
Una tormenta que se avecina. Dentro de Huyen, la felicidad y la incertidumbre se entrelazaban como nubes grises en el cielo de la tarde. Tenía miedo, miedo de estar equivocada, miedo de que lo que temía fuera cierto. Y si fuera cierto, ¿la gente lo aceptaría? Su suegra la dejaría ser feliz. ¿Podría esta vida tranquila soportar las miradas de juicio, los murmullos que nunca se han calmado? Huyen sentía que su corazón se dirigía en muchas direcciones a la vez. Aún no se atrevía a contarle a Ye, ni a nadie. Solo Maya, la niña inocente que no entendía los sentimientos complejos de los adultos, era la única con quien podía compartir sus frágiles pensamientos. Un viento repentino sopló y las campanas en el alero sonaron suavemente. Huyen se sobresaltó, su corazón sintió como si algo se estuviera presagiando, algo que no podía identificar. Colocó nuevamente su mano sobre su vientre, cálido, frágil y lleno de incertidumbre. La historia de hoy probablemente no sea solo un presentimiento, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de sorpresas, tanto de felicidad como de desafíos que Huyen tendrá que enfrentar aunque aún no se sienta lista. Huyen estaba de pie junto a la ventana mirando el jardín donde Maya jugaba con Bibi, su corazón latiendo con fuerza y sin calma. Huyen sabía, hoy debía hacer algo que no se había atrevido a enfrentar desde la noche anterior, ir a comprar una prueba de embarazo. Ese pensamiento la dejaba en un caos emocional. La felicidad se entremezclaba con el miedo. La expectativa se combinaba con la preocupación. Todo se acumulaba en su pecho como una ola gigantesca. Maya, vístete, mamá te llevará al mercado. Al escuchar eso, Maya corrió inmediatamente hacia la casa canturreando. Mamá está enferma, ¿vas a comprar medicina? Yo te llevaré. Huyen se detuvo por un momento. Sus ojos se suavizaron llenos de ternura y tristeza. La niña no sabía que este viaje no era tan simple como comprar unas pastillas para el resfriado, pero Huyen no podía explicarlo. No ahora. Tomó la mano de Maya y la condujo por el camino de tierra roja que llevaba al mercado. El sol comenzaba a alzarse. La niebla cubría suavemente el aire. Maya saltaba a su lado tan despreocupada como un pequeño ángel. Pero el corazón de Huyen temblaba en cada latido. El mercado estaba lleno de gente. Se oían risas, conversaciones y el bullicio del intercambio comercial. Pero todo parecía desvanecerse cuando Huyen llegó frente a la pequeña tienda de medicamentos al final del mercado. Apretó la mano de Maya con más fuerza, respiró hondo y entró. Maya miraba curiosa a su alrededor con los ojos brillando. ¿Mamá compró medicina para el resfriado o para el dolor de barriga? Huyen forzó una sonrisa sin atreverse a mirar a su hija a los ojos. Sí, solo voy a comprar algo para mi salud. El farmacéutico reconoció a Huyen y sonrió. ¿Qué necesitas hoy? Huyen miró alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Luego bajó la cabeza y murmuró muy bajo. Una prueba de embarazo. En ese instante sus oídos se sintieron calientes. Maya miró a su madre sin entender nada. El farmacéutico discretamente le pasó una pequeña bolsa de papel. Huyen la tomó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era ligera, pero para ella pesaba como todo un futuro. Salió rápidamente de la tienda como si temiera que alguien descubriera ese pequeño pero significativo secreto. En el camino de regreso, Maya cantaba mientras caminaba y de repente preguntó: «Mamá, ¿qué medicina compraste antes? ¿Por qué te pusiste roja?» Huyen se sintió incómoda apretando la bolsa de papel. «Es algo para mi salud nada más». Maya asintió sin sospechar nada y corrió adelante para llamar a Bibi. Pero Huyen no podía estar tan tranquila. Cada paso hacia la casa la llenaba de miedo. ¿El resultado traerá felicidad? ¿O la forzará a enfrentar algo aún más difícil? Cuando ambas cruzaron el umbral de la puerta Ye,
Estaba en el jardín con las manos cubiertas de tierra, parece que había regresado temprano del trabajo. Sonrió al ver a las dos. ¿Fuisteis al mercado? ¿Huyen? Se sobresaltó escondiendo la bolsa detrás de ella. Su corazón parecía querer salir de su pecho, pero antes de que pudiera decir algo, Maya corrió hacia Ye y emocionada exclamó: «Back, Ye, mamá fue a comprar medicina, pero no me dejó ver lo que había en la bolsa. Debe estar muy enferma». Huyen se quedó congelada. Su rostro se sonrojó y su corazón latió tan fuerte que sintió que Ye también podría escucharla. Ye miró a Huyen. Su mirada era extraña, como si hubiera preocupación, algo de duda, y algo que Huyen no se atrevía a enfrentar. En ese momento el aire en el jardín se detuvo. Huyen solo sabía apretar la bolsa de papel, su corazón temblando, temiendo que Ye preguntara. Ella no estaba lista para hablar. No estaba lista para enfrentar lo que venía. Pero ese secreto en la bolsa, tarde o temprano debía ser revelado. Y cuando se revele, todo cambiará. Sea como sea, la pequeña casa se sumía en la luz dorada de la tarde. La cena aún no se había terminado cuando Ye dejó su cuenco y su mirada se desvió discretamente hacia la bolsa de papel que Huyen había escondido rápidamente en la habitación antes. Normalmente Huyen nunca sería tan apresurada, y Maya había accidentalmente hablado de más. El ambiente se volvió inusualmente silencioso. Bibi estaba acurrucado debajo de la mesa mientras Maya había llevado sus juguetes a la habitación, dejando a los dos adultos frente a frente entre ellos. Había un espacio suficiente para contener un secreto. Ye fue el primero en hablar, su voz baja pero firme. «Huyen. Hoy hay algo que me estás ocultando, ¿verdad?» Huyen se detuvo. Los palillos en sus manos temblaron ligeramente. Intentó sonreír. «No estoy ocultando nada, solo estoy un poco cansada». Pero Ye no lo creyó. Él la conocía demasiado bien. Además, desde la mirada rojiza cuando llegó a casa, la forma en que ella lo evitaba, y sobre todo la bolsa de medicamentos que había escondido tras su espalda, todo eso no era normal. Ye se levantó y se acercó. Su voz fue suave pero llena de determinación. Maya dijo: «¿Qué fuiste a comprar medicina? Pero no tienes resfriado ni dolor de estómago». Huyen bajó la cabeza, sus dedos apretando el dobladillo de su camiseta. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar cada golpe. Ye levantó su mentón con suavidad, forzando su mirada a encontrarse con la de ella. «Huyen, ¿qué pasa? Me lo contarás». Su mirada no tenía reproche, solo preocupación, solo una dulzura que hizo que Huyen quisiera llorar. Pero esa misma dulzura hacía que le fuera aún más difícil hablar. Yo estoy bien de verdad». Ye la miró fijamente, su voz se suavizó casi como un susurro. «Me da miedo que estés cansada y no me lo digas. Me asusta que haya algo que no me hayas contado». Esas palabras fueron como una cuchillada suave en el corazón de Huyen. Ella se sintió perdida, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Ye continuó: «Hoy estás diferente. No estás bien, lo puedo ver. Huyen, no te quedes callada así. Estoy aquí para ti». Huyen desvió la mirada evitando el contacto visual, pero Ye puso su mano sobre su hombro suave pero firme. «Huyen, ¿qué es lo que escondes en esa bolsa?» El aire parecía detenerse. El corazón de Huyen casi dejó de latir. Apretó la mano respirando agitada. Él lo había visto. Él había notado. Huyen tartamudeó, su voz temblorosa. «Ye, yo, solo». Ye dio un paso más hacia ella, su voz cálida. «No quiero presionarte. Solo dime la verdad, para saber cómo cuidar de ti». Los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas. En ese momento quería abrazarlo y llorar, pero también quería correr a la habitación y cerrar la puerta. Tratando de mantener la calma, dijo: «Ye, solo quiero estar segura de algo.
pero no me atrevo a decirlo. Tengo miedo. Ye puso su mano sobre la de ella, apretando suavemente. No tengas miedo, dímelo. Estoy aquí. Tienes a alguien que te apoya. Su voz envolvió a Huyen, dándole calor en medio del caos en su pecho. En ese tenso momento, Maya salió corriendo de la habitación. Bak Ye, mamá compró medicina en esa bolsa, la bolsa marrón. Huyen se sobresaltó, su corazón cayó en picada. Ye lentamente se giró hacia ella, sin enfado, sin reproches, solo una mirada llena de comprensión, como si ya hubiera adivinado la mitad de la verdad. Y esa mirada hizo que las piernas de Huyen se aflojara. Sabía que no podría esconderlo de Ye por mucho más tiempo. Ese secreto ya estaba a punto de salir de sus labios. Solo esperaba el momento exacto para que lo hiciera. Esa noche, después de que la cena fuera limpia y Maya jugaba con Bibi en el porche, Huyen llamó suavemente a su hija para que entrara en la habitación. Apenas se cerró la puerta, el rostro de Huyen se volvió más serio de lo habitual. Maya, confundida, abrió los ojos y esperó a que su mamá hablara. Huyen se agachó y puso su mano sobre el hombro de su pequeña. Maya, lo que pasó antes. No debes contarle a Bak Ye. ¿Entendido? Maya parpadeó. Pero yo pensé que mamá estaba enferma, por eso le dije a Bak Ye para que te ayudara. Huyen suspiró suavemente, abrazando a su hija con ternura. Su voz suave pero llena de urgencia. Maya, hay cosas que no quiero contarle a nadie aún. Este es nuestro secreto, el de mamá y Maya. Si tú lo cuentas, Bak Ye se preocupará mucho. Un secreto como el de mi cumpleaños, mamá. Sí, un gran secreto. Solo lo sabemos mamá y tú. Maya asintió con firmeza, poniendo su manita sobre su boca, como si la estuviera cerrando. Maya no lo dirá, Maya guardará el secreto para mamá. Huyen soltó una leve risa, acariciando el cabello de su hija con mucho amor. ¡Qué buena eres! Gracias, Maya. La niña abrazó el cuello de su madre sin saber que esa inocencia estaba ayudando a su mamá a esconder una gran alegría que Huyen aún no se atrevía a compartir. La noche cayó. La casa se sumió en la calma de la luz amarilla. Ye abrazaba a Maya, su respiración tranquila bajo la manta cálida. Huyen estaba en la cocina, sus manos temblando ligeramente mientras abría la bolsa de papel. La prueba de embarazo descansaba suavemente en su palma pequeña, pero con el peso de todo un futuro. Respiró profundamente, su corazón latiendo tan rápido que podía oír cada golpe. Todo parecía ralentizarse. Luego dejó la prueba sobre la mesa, mirando fijamente cada segundo que pasaba. Una línea, y luego lentamente difusa. La segunda línea comenzó a aparecer clara, como un milagro. Huyen llevó la mano a su boca, ahogando un sollozo. 2 líneas. Realmente 2 líneas. No podía creer lo que veía. Miró una y otra vez hasta que las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. Su cuerpo se sintió ligero. Una felicidad profunda y completa que se extendió desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Huyen presionó la prueba contra su pecho, susurrando como si hablara consigo misma. Dios mío, esta suerte realmente ha llegado para mí. El miedo de los días anteriores se desvaneció, dejando solo una felicidad radiante, algo que nunca imaginó que volvería a experimentar. Pero esa felicidad no quería compartirla aún. No hoy. No cuando Ye aún dudaba, cuando todo no estaba listo. Quería guardarlo para un día realmente hermoso, verdaderamente especial. El día en que miraría a Ye a los ojos, le daría un regalo sorpresa y sagrado. Huyen se apoyó suavemente contra la pared, las lágrimas cayendo en silencio, ya no por miedo, sino por una felicidad tan grande que su corazón temblaba. Finalmente, ella pudo creer que la vida aún era generosa con ella. Una nueva vida. Un nuevo comienzo.
Un regalo que Huyen quería dar por completo a Ye, el hombre que la había sacado de los días más oscuros de su vida. Y desde ese momento, Huyen decidió este secreto. Se mantendría en silencio. Solo cuando llegara ese día especial, dejaría que su corazón estallara en los brazos de Ye. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a través de la rendija de la puerta, llenando la pequeña habitación. Huyen abrió los ojos lentamente, sintiendo los cálidos brazos de Ye rodeando su cintura. El familiar olor a madera de su camisa se coló en sus narices. Al otro lado, Maya dormía acurrucada con la boquita moviéndose como si estuviera soñando con algo muy feliz. Un momento de paz llenó el corazón de Huyen, cálido, ligero, como si el mundo nunca la hubiera lastimado. Pero luego, sus ojos se posaron sin querer en el reloj de pared. Huyen se levantó de un salto como si alguien la hubiera tirado de los hilos. «Dios mío, Maya, llegamos tarde a la escuela». Ye se sobresaltó aún con los ojos cerrados, medio dormido. ¿Qué si aún no me he levantado? Mientras tanto, Maya pasó de estar somnolienta a alarmada en un segundo. «Mamá, hoy hay examen de letras. No quiero que la profesora me regañe». La pequeña casa se llenó de caos al instante. Huyen corrió de un lado a otro buscando ropa para Maya y metiendo libros en su mochila. «Ye, ayúdame a lavar la cara de Maya. ¡Rápido!». Ye, aún luchando por abrir los ojos con el cabello erizado como un nido de cuervo, hacía que Huyen se sintiera tanto confundida como divertida. Tambaleándose, se acercó al baño, levantó a Maya y la llevó. «Ven aquí, pequeña. Déjame lavarte la cara». Pero aún tengo sueño», bostezó. Un bostezo largo como si arrastrara toda la mañana. Maya, al ser levantada, también bostezó, pero aún intentaba mantener los ojos abiertos. «Bak, Ye, lávame suave, que le tengo miedo al agua fría». Huyen, mientras le ponía la ropa a Maya, gritó suavemente: «No uses agua fría, solo agua tibia. La niña tiene miedo al frío». «Ya lo sé, pero mis ojos casi ni se abren», se quejó Ye, pero hizo lo que le pidió con el vapor del agua tibia envolviendo suavemente el lavabo. Mientras tanto, Bibi, pensando que estaban jugando, comenzó a correr de un lado a otro, ladrando, haciendo todo aún más caótico. 5 minutos después, Maya ya estaba limpia, el cabello recogido por Huyen, con la mochila puesta, pero aún sonriendo viendo a sus 2 adultos más desordenados que ella. Huyen miró a Ye con la camisa sin abotonar, el cabello despeinado, los ojos aún somnolientos, y su corazón se suavizó soltando una ligera risa. «Te ves como alguien sacado de un sueño». Ye se frotó los ojos. «Es que las 2 dormían tan cerca de mí. Estaba tan calentito que no quería levantarme». Huyen lo miró con cariño. «No empieces con dulzuras ahora. Vamos, que Maya va a llegar tarde». Maya tomando las manos de ambos. «Rápido, Bak, Ye, mamá. Si llegamos tarde, la profesora nos regaña a todos». Los 3 salieron de la casa en esa mañana apurada pero llena de risas. Huyen miró a los 2 corriendo adelante y su corazón se llenó de una calidez extraña, una paz sencilla llena de amor. Y en lo más profundo de ella, un pequeño secreto comenzaba a florecer, haciendo que sus pasos fueran más ligeros que nunca. Susurró en su mente: «Un día especial. Él lo sabrá».